La Sociedad Nacional de Minería advirtió que el cierre de Fundición Ventanas va a provocar grandes efectos, esto a nivel económico y social en ese sector del país. Calificaron esta medida como algo apresurada. Vamos a conversar de este tema junto a Diego Hernández, presidente de la Sociedad Nacional de Minería. Gracias por el contacto, Diego. Buenos días. Buenos días, Sebastián. Buenos días, Fresia. Gracias por conversar con nosotros. Diego, ¿por qué es apresurada la decisión a juicio de la SONAMI? Porque no hay un plan de cómo se va a proceder. Primero se toma la decisión de paralizar y después se dice qué es lo que se haría. No hay nada concreto. Por eso nosotros decimos que es apresurado. Es un plan a 5 años. ¿No hay tiempo suficiente para poder conocer mejor esos detalles de esa planificación, Diego? No, porque lo que están anunciando es que van a paralizar ahora y van a proceder al plan de cierre. No están diciendo que van a paralizar de aquí a 1 año o de aquí a 2 años. Están diciendo, vamos a paralizar y ahí vamos a establecer qué es lo que vamos a hacer. Todavía no se conoce, no se sabe qué pasaría con los concentrados de la pequeña y de la mediana minería, no se sabe qué pasaría con los trabajadores, no se sabe cuáles son las consecuencias, por ejemplo, en el precio del ácido sulfúrico, que está muy alto hoy día y que va a subir porque van a salir estas toneladas producidas, 300.000 toneladas producidas en Ventanas. Hay una serie de cosas que no se conocen. Y por eso nosotros decimos que es apresurado y que es improvisado. ¿Cuáles son estos efectos que ustedes temen que podría suceder en la zona? Y le pregunto además, cuando se le habla que esto no es apresurado, ayer el propio Máximo Pacheco insistió, porque ya le habían consultado acerca de eso, señalaba que esto se venía pensando, reflexionando hace décadas y que la decisión también se venía conversando ya en un corto plazo. Más allá de esta planificación que efectivamente no se puede conocer, era una decisión que se venía ya masticando, sobre todo por los episodios de intoxicaciones en la zona, Diego. Porque toman la decisión y después, una vez tomada la decisión, miden qué consecuencias, qué efectos puede tener. Esto tiene múltiples efectos económicos, tiene efectos sociales. Los trabajadores, no solamente los directos, sino que todos los indirectos, los contratistas y más todos los que inducen esta actividad económica en la zona de Quintero Puchuncaví van a quedar sin trabajo. Entonces, se toma la decisión y después se piensa cuáles van a ser las consecuencias. ¿Y cuánto? Preguntas, ¿cuánto va a costar el plan de cierre? Nadie sabe. ¿Cuánto va a costar hacer una nueva fundición? Que dicen que harían una nueva fundición. ¿Dónde la harían? ¿Tienen los permisos? ¿Tienen el local para hacerlo? ¿Lo han elegido o no? Etcétera. No hay ningún dato ni de las consecuencias ni de los planes que tendría Codelco de aquí para adelante gatillados por el tema del cierre de la fundición. Diego, ¿usted siente que está improvisando el directorio de Codelco en esta materia? Yo creo que sí. Yo creo que un tema es decir, mira, esta fundición, tal vez, porque tampoco se sabe cuál es el daño ambiental que provoca la fundición y cuál es el daño ambiental que provocan las otras actividades industriales, las otras empresas que están ahí, cuál es el daño de intoxicación o de emisiones de los alcantarillados de Quintero, tampoco se sabe. Entonces, pero hay datos concretos, por ejemplo, respecto al 62% de dióxido de azufre que aporta efectivamente Ventana. Ese dato es el que publicó, por ejemplo, la ministra de Medio Ambiente, Maysa Rojas. A ver, eso lo quiero tratar de explicar. Sí. Es difícil explicarlo en sencillo. Eso puede ser efectivo, pero no quiere decir que las emisiones de azufre, de SO2, perdón, son las que provocan el daño ambiental más grave en la zona Quintero Puchuncaví. Eso es una medida relativa. Yo puedo decir, mira, ustedes tienen 60% de audiencia, pero eso no quiere decir 60% comparado con el total de las audiencias.
pero no en términos absolutos. No quiere decir si tú tienes mucha audiencia o poca audiencia. Lo que estoy diciendo es que tienes 60%. Es una medida relativa, es una cifra relativa. De acuerdo, pero no lo que sí absoluta. sabemos es el efecto que genera la contaminación, ¿no? Ahí en la zona y los casos de intoxicación que se han visto. Entonces, aun cuando fuese relativo, es en relación al efecto que está generando esas emisiones realmente. Pero ¿quién te dice que las emisiones de CO2 son las principales emisiones que causan los problemas en Quintero Puchuncaví? No, pero una parte. Pero a esa altura no, a esta altura no ¿Pero debiese... qué parte? Sí, a esa altura... ¿Qué porcentaje? ¿Qué parte? Sí, es lo que es... Eso nadie lo dice, nadie lo sabe. Se cerró la fundición, ahora se paralizó, Sí. y después hubo por lo menos 2 eventos de emisiones y de intoxicación que naturalmente no fueron provocados por la fundición, porque estaba parada. Diego, pero a estas alturas, cuando hablan de hace 3 décadas, una historia larga, ¿no debiese haber ya claridad en los efectos que está causando en las personas? ¿Cuáles son y por qué? Eso también es una responsabilidad que no solamente en este caso cabe a Codelco, también a otras compañías que funcionan en ese cordón y en otros cordones industriales de otras zonas del país. En eso... está al debe, pero en realidad a todos los que les puede caber también una responsabilidad en aquello, me imagino. Sí, tanto es así que Codelco ha gastado más de 150 millones de dólares en mejorar el control de las emisiones en la fundición de Ventanas. Y Codelco hoy día Ventanas está cumpliendo con la normativa actual. Está cumpliendo con la normativa actual. Si esa normativa se pone más exigente, bueno, tendrán que invertir para poder alcanzar esos niveles más exigentes. Ahora, hay otro punto al respecto, Diego, y que tiene que ver con el rol que cumple esta fundición y quienes se ven beneficiados efectivamente con la fundición, ¿no? Porque esta mañana, por ejemplo, entrevistábamos a Juan Ignacio Guzmán, quien trabaja en una consultora, experto en materia minera también, y planteaba que Ventanas en realidad era un problema desde el punto de vista financiero para Codelco, porque operaba a pérdida. Opera tal vez a pérdida, igual que también opera a pérdida la fundición de Chuquicamata y la fundición de Potrerillos. Y tal vez la fundición de Caletones, de Teniente, tal vez esa paga sus costos y tiene un pequeño margen. Pero todas las fundiciones de Codelco, excepto Caletones, si uno les aplica, y ellos así lo hacen, los términos de tratamiento y refinación internacionales, el benchmark internacional, trabajan a pérdida. Ligera pérdida. Ahora, eso no quiere decir que porque hay una ligera pérdida tengan que cerrar las fundiciones. Lo que tienen que hacer es mejorar los márgenes operacionales, manejando mejor las fundiciones, haciendo las inversiones marginales que se requieren, pero eso también tiene un valor estratégico para Codelco y para el país. Ese es el punto, porque si no, lo que uno entiende es que finalmente se termina subsidiando a la pequeña y sobre todo a la mediana minería con la operación de Ventanas, ¿no? Eso es falso, porque la pequeña y la mediana minería pagan a Ventanas los términos internacionales de fundición y refinería. Si la fundición de Ventanas, si la gente de Codelco no es capaz de equilibrar económicamente su fundición en los términos internacionales, quiere decir que económicamente ahí hay un problema y la solución de ese problema pasa por mejorar la operación y mejorar las instalaciones. ¿Por qué la fundición de Ventanas que está en Quintero Puchuncaví tiene este tipo de problemas y la fundición de Aurubis en Hamburgo, en la ciudad de Hamburgo, no los tiene? Porque ellos manejan mejor la fundición y porque ellos han hecho las inversiones necesarias. Pero en este caso, según el profesor Gustavo Lagos, con quien conversamos el lunes aquí en Agenda Económica, planteaba que para tener una fundición de esos estándares se requiere inversión superior a $1.000 millones.
Yo creo que, a ver, estas son cifras que no están actualizadas porque con todo lo que está pasando en el mundo y la inflación, estas cifras van a subir. Se supone que una fundición de 1 millón de toneladas de concentrado al año, que es como el mínimo para una fundición nueva, la inversión es alrededor de $1.000 millones. Ahora, arreglar una fundición como Ventana, que trata menos de la mitad de esa cantidad, requiere una inversión menor por tonelada de concentrado tratado, porque ya tiene la infraestructura, tiene el puerto, tiene el agua, tiene todo. Tiene la chimenea esa que ustedes están mostrando, todo eso ya está construido. Entonces, efectivamente, se puede lograr eso. Yo no estoy... dicen, vamos a hacer una fundición que va a reemplazar todo eso. ¿A dónde? ¿Cuánto va a costar? ¿Cuándo? ¿Cuánto se van a demorar? Y eso sí, esto fue apresurado, en el programa del presidente Boric está claramente establecido que ellos van a fomentar el aumento de la capacidad de fundición en Chile. Y la primera medida que se toma es cerrar la fundición de Ventana, y en el gobierno del presidente Boric es imposible que construyan una nueva fundición, porque un proyecto de esa envergadura se va a demorar 5 o 7 años. Ahora, si esto fue apresurado, ¿cuál sería la medida? Porque aquí también hay un costo medioambiental que está afectando a las personas con estos episodios. ¿Cuál era entonces, a su parecer, Diego, de tomar algo o adoptar una medida que fuese inmediata? Si Codelco tuviera interés en hacerlo, debería dar una cifra de cuánto costaría alcanzar los estándares adecuados. Ellos lo único que dicen, los trabajadores tienen una cifra, dicen que con $53 millones se podría alcanzar las exigencias actuales y mejorar el tema de las emisiones. Codelco lo único que dice, mire, no es rentable una inversión para arreglar el tema de Ventana, pero no hay un plan, no hay un proyecto, no hay un estudio de factibilidad. Diego, hay un tema bien importante respecto al funcionamiento de Ventana desde el punto de vista de la industria y de quienes se ven beneficiados de nuevo con el funcionamiento de Ventana. Y me gustaría recoger la mirada que ha planteado también el expresidente ejecutivo de Codelco, Óscar Landerreche, quien en un libro, y se han dado a conocer algunos extractos de este libro que fue publicado hace un par de años, plantea que en realidad el funcionamiento de la fundición de Ventanas tenía que seguir sirviendo a mineros privados a pérdida, cobrando menos de lo que en realidad cuesta procesar el material. Pero acá está el punto más interesante, sobre todo subvencionando a grandes fortunas de nuestro país que están detrás de estas pequeñas y medianas empresas. ¿Qué le parece a usted ese punto? Porque es un punto político, digamos, bien importante detrás de los intereses que podrían estar en juego aquí con el cierre de la fundición Ventanas. Mira, me parece una aseveración falsa e irresponsable. Hoy día la mayor parte o muchas de las medianas mineras están exportando el concentrado directamente porque obtienen términos mejores que los que les ofrece Enami en Ventana. Entonces eso no es verdadero. Bueno, pero entonces si es así, no sería un inconveniente el cierre de Ventanas para esas empresas medianas, ¿no? Para esas empresas medianas no. El inconveniente es para las pequeñas mineras, para el compromiso que tiene Codelco de tener que puedan entregar los mineros de la región metropolitana, de la quinta y algunos de la cuarta, que puedan entregar sus concentrados ahí en Ventana. Y además hay algunos mineros que tienen lo que se llama mineral de fundición directa, que es mineral escogido, son pequeñas cantidades, que van directo al horno, que no pasan por una planta. Y eso, si tienen que entregarlo no en Ventana, sino que tienen que entregarlo en Potrerillo, el costo de flete es muy alto y posibilita esa alternativa. Ahora, Óscar Landerreche habla con cierta experiencia respecto al funcionamiento y a cómo opera Ventanas, ¿no? Yo también hablo con cierta experiencia.
No, por supuesto, no lo dudo, Diego, pero a lo que voy es que el punto que está planteando es importante. No, lo que se lo planteo, Diego, tiene que ver con el punto que está planteando el expresidente de Codelco, que es relevante por los intereses que están en juego de nuevo en torno a la fundición. No, eso no es efectivo y que lo demuestre. Que vea las cifras, cuánto de la mediana minería está yendo hoy día y en qué términos. Si es que va en términos del benchmark internacional, son los términos internacionales. Lo mismo que le va a cobrar una fundición afuera es lo que cobra Enami, Ventana y Codelco para tratar esos concentrados. Ahí no hay ningún subsidio. Y también hemos escuchado que se está subsidiando a la pequeña minería. A la pequeña minería no se está subsidiando, no recibe subsidio. Hay actividades de fomento de la pequeña minería, pero la pequeña minería cuando vende su mineral o vende sus concentrados, paga todos los costos a nivel internacional que le costaría en otros lados. Bien. Diego Hernández, muchísimas gracias por hablar con CNN esta mañana. Que tenga buen día. Gracias a ustedes. Gracias, Diego. Hasta luego.